mensaje en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo tenía una conversación con la mujer samaritana y la mujer samaritana tenía una duda. Ella decía, bueno, nosotros los samaritanos dicen que nosotros debemos de adorar aquí en Samaria, porque ahí estaba el pozo de su padre Jacob, pero ustedes los judíos dicen que debe ser en Jerusalén. Y el Señor le contesta de una manera extraordinaria, obviamente, porque hasta ese momento la gente piensa que, o pensaba, y a veces se ha pensado así también, que depende del lugar, depende porque en cierto sentido, hasta ese momento Jerusalén era el centro donde se había manifestado la presencia de Dios, los milagros, cuantas cosas en el pueblo de Dios, donde había estado el arca del pacto y así. Entonces, pero en el nuevo pacto, eso era en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, él le dice, la hora viene y la hora es, bueno, primero le dice, ustedes no saben lo que adoran, nosotros sí sabemos lo que adoramos, le dice Jesús, ¿verdad? Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, y es en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Si nosotros como seres humanos, ¿verdad? Las amistades mediocres, las amistades falsas, las amistades fingidas, las amistades solo por interés no nos caen muy bien del todo, ¿verdad? ¿Es correcto? O a veces los elogios o los halagos así, ¿cuánto más Dios? Vaya que nosotros no podemos conocer en profundidad los pensamientos y las intenciones del corazón de las personas. Sin embargo, Dios sí conoce los pensamientos y las intenciones de las personas del corazón. Entonces, Él puede conocer cada expresión, cada vez que nosotros mencionamos el nombre de Dios. Por eso el mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. El decir el nombre de Dios en vano, sin el pleno conocimiento de lo que eso significa, de lo que eso representa, y decíamos el otro día, o en la serie que hemos estado hablando, que el nombre de Dios es la colección de todos sus atributos, es santo y 3 veces santo. Por eso no podemos usar el nombre de Dios en lugar de una maldición, eso es blasfemia. Entonces, pero Dios no solo conoce si lo hacemos de corazón, ¿verdad? Cuando glorificamos su nombre, sino que conoce hasta los pensamientos, todo. Entonces, y mucha gente, tanto como en el Antiguo Testamento, en la historia, han pretendido ellos tener la manera correcta de honrar a Dios, de buscar a Dios, de adorar a Dios. Sin embargo, la única manera más segura que lo podemos hacer es aprendiendo de la palabra del Señor. Aprendiendo de la palabra del Señor. Y para eso vamos a ver, en la primera parte, vamos a ver algunos ejemplos de personas que no eran ateos, no era que no creían en Dios, no era que ellos negaban a Dios, no era que ellos se habían rebelado abruptamente contra Dios. No, para nada, usted va a ver eso, para nada. Sin embargo, lo estaban haciendo a su modo, a su manera, y no es así. Tiene que ser de la manera como Dios quiere que sea. Y nada menos que eso. Nada menos que eso. Por ejemplo, la historia de Caín y Abel. Caín y Abel, Dios había dicho que deberían de traer un cordero, ¿verdad? El sacrificio para adorar a Dios. Sin embargo, Caín lo tomó algo muy liviano y dijo, no, yo voy a llevar eso y yo lo voy a hacer a mi manera y Dios tiene que recibirlo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que eso es lo que acabo de decir? Que Dios había mandado que se hiciese eso. No está en la palabra de Dios, pero bueno, implícito, y si a Dios le agradó es porque Dios lo había mandado así. Entonces Dios se agradó del sacrificio de Abel y aborreció o vio con desprecio el sacrificio de Caín porque era mediocre, era a su modo, a su manera. Él creía que Dios seguramente no era tan grande, tan majestuoso, tan rey soberano como para merecer tanta atención. Veamos el texto
Génesis 4, 3 al 5, capítulo 4, versículo 3 al 5, ahí lo van a poder ver en la pantalla también. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. De nuevo, Caín no era que no creía en Dios. Caín no era que se había rebelado abiertamente contra Dios. No. Él estaba mostrando que él creía en Dios también y él lo iba a adorar a su modo, a su manera. Pero no es así con Dios. No es así con Dios. Esa es la manera de Dios. Entonces cuando vio que Dios vio a Abel con agrado, a Abel y a su ofrenda, se ensañó, o sea, se molestó de tal manera que planeó su muerte inmediatamente, ¿verdad? Planeó su muerte inmediatamente y ya conocemos la historia, ¿verdad? Que fue derramada la sangre de Abel por su hermano Caín. Y lo peor de Caín, la historia de Caín, es que Caín no se arrepiente. Caín no se arrepiente cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y claro que Dios sabía, pero le estaba haciendo preguntas como para ver si él reconoce y dice, sí, Señor, acabo de cometer un error o crimen, lo maté, pero te pido perdón, me arrepiento, ya recapacité. Nada. Él dice, por el contrario, le contesta de una manera inapropiada y le dice, ¿que acaso soy yo guarda de mi hermano? Para que me preguntes, para que yo, en mi caso, yo soy ¿cómo le llaman? El PPE, el People Important o Protection Important People, de Abel. O sea, yo no soy el que lo cuido, ¿verdad? Y le dice, ya viene Dios y le dice, porque Dios sabía lo que había pasado, ¿verdad? Entonces, esa es la historia, lo estaba haciendo a su manera. Pero vamos a ver qué dice Proverbios 15:8. Proverbios 15:8. O sea que con Dios es todo o nada. Con Dios es todo o nada. Se hace a la manera de Dios y Él lo recibe, ese sacrificio, esa alabanza, esa honra, ese honor. O no, o por el contrario, en lugar de agrado, de que Dios reciba esa complacencia o ese agrado, esa persona recibirá juicio. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Él no lo recibe. Mas la oración de los rectos es su gozo. Mas la oración de los rectos es su gozo. O sea, nuevamente quiero que tengan esto en mente, que no estamos hablando de gente que se ha rebelado contra Dios, no estamos hablando de ateos, estamos hablando de gente que cree en Dios aparentemente, pero a su modo, a su manera. El sacrificio de los impíos es abominación, es algo aborrecible para Dios, es algo asqueroso, es algo que Dios no soporta, el sacrificio de los impíos. Mas la oración de los rectos es su gozo. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Él agradó a Dios por la fe. Lo hizo con integridad, lo hizo con pleno conocimiento de quién era el Dios grande, ese Dios que adoramos, el Dios todopoderoso. Entonces, Dios aborrece el sacrificio de los impíos. Ese era el primer punto. Dios aborrece el sacrificio de los impíos. Número 2, la gente que solo de labios honra a Dios.
la gente que solo de labios honra a Dios. Dios conoce hasta los pensamientos, como mencionábamos, y las intenciones del corazón. Marcos 7, 5 al 7. Es que uno pudiera tratar de convencer, y hay mucha gente que lo hace, los políticos lo hacen constantemente, convencer a la gente, ¿verdad? Convencer a la gente y finalmente alguien está detrás de estos políticos y ellos lo hacen a su modo, de manera del que son como títeres. Entonces se puede convencer a la gente hasta cierto punto, se puede engañar a la gente hasta cierto punto, pero a Dios no se puede engañar, imposible, ¿verdad? Dice que lo que el hombre sembrara, eso también cosechará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. A todos los que se han tratado de engañar a Dios, les ha ido mal. Faraón, o sea, que se le oponen a Dios, o sea, Saulo de Tarso, ¿verdad? Imposible ganarle a Dios. Marcos 7, versículos 5 y 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué sus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas, las manos sin lavarse? Una de las cosas que la mayoría de las religiones tienen es que para ellos es más importante la tradición, lo que el mismo ser humano o lo que el líder diga, que la palabra de Dios. O más bien, finalmente eso se pone por encima de la palabra de Dios, la tradición, lo que ellos digan, lo que ellos enseñen, lo que a mí me parece que eso es correcto y eso tiene que ser así, ¿verdad? Porque yo soy el líder. No es así. Si no está filtrado, si no está pasado por la palabra de Dios y no está aprobado, avalado por la palabra de Dios, entonces es herejía, es falso. Entonces, estos fariseos estaban expectando, para ellos era más importante seguir las tradiciones de sus líderes que la palabra de Dios. Entonces el Señor les dice, versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. En vano me honran enseñando como doctrinas, como que fuera la palabra de Dios, mandamientos de hombres. Entonces, la única fuente segura es la palabra de Dios, que nos enseña cómo debemos de honrar a Dios, cómo debemos de adorar a Dios, cómo debemos de acercarnos a Dios. Eso lo encontramos solamente en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, no es como yo quiera, como yo considere que pudiera ser. No, es como Dios lo ha prescrito, lo ha hecho ya en la palabra de Dios. Así tiene que ser. Vamos a ir avanzando. Número 3. Fuego extraño, el pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. La hermana Cindy hacía énfasis esto el día viernes. Ellos ofrecieron un fuego extraño que Dios no le había mandado a que lo hicieran, pero a ellos les pareció bien y dijeron, no vamos a hacer, no puede ser que pase nada, ignorando, ¿verdad?, las directrices que Dios había mandado con anterioridad de cómo se debía hacer y qué es lo que se debería de hacer. O sea, aquí no hay que reinventar nada. Dios ya tiene establecido cómo se debe adorar a Él, cómo debemos de acercarnos a Él, cómo debemos de buscarnos a Él y nada más. Y no acepta menos que eso. Levíticos 10, 1 al 3. Levíticos 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces Jehová dijo a Moisés, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Eran
sus hijos. Aarón fue muy sabio. La Biblia dice que aún el necio es contado con los sabios cuando está callado. Lo más sabio que podía hacer Aarón es callar, porque no podía reclamarle a Dios. No podía, Dios ya establecido y él era el sumo sacerdote. ¿Cómo debía hacerse? Y a los otros se les hizo fácil hacerlo a la manera de ellos, al modo de ellos, como pasa hoy en día, ¿verdad? En muchas iglesias, en muchas religiones, quieren hacer lo que les place, lo que les parece, pero eso les pasará factura. Eso no es así. Servir a Dios tiene que ser no menos de lo que le enseña en su palabra. Éxodo 30, 7 al 10. ¿Cómo había establecido Dios que debía de hacerse? Y Aarón quemará el incienso aromático sobre él cada mañana cuando alistes las lámparas y lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. No es lo que uno quiera, no es a la manera que uno quiera o que la gente considere. Y estos eran sacerdotes los que hicieron eso. Número 4. No se debe de adorar a Dios con resentimiento, con pleitos con nuestro hermano. Mateo 5, 23 al 25. Mateo 5, 23 al 25. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y quiero dejar énfasis en esto, no está hablando de lo que hacemos hoy en día, del dinero que traemos, sino de las ofrendas que se traían en el antiguo pacto, ¿verdad? Cada quien traía, dependiendo de su capacidad financiera, traía diferentes ofrendas, palominos, ¿verdad? Un cordero o así. Entonces dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no entregas la ofrenda, no presentas la ofrenda, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces fíjese, o sea, cuando nosotros adoramos a Dios, levantamos las manos, no lo podemos hacer con resentimientos, con pleitos, con nuestro hermano. No lo debemos. Dios no recibe esa alabanza. Dios no recibe esa alabanza. ¿Y cómo nos escondemos de Dios si estamos desnudos delante de Él? Él conoce nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos escondemos de Dios? Si me subiera a lo más alto de las estrellas o si me fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. Él está en todo lugar. Entonces, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate. Deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es algo interesantísimo, que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y el segundo es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice Juan, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano? El que aborrece a su hermano es homicida, ¿verdad? Entonces, una y otra vez dice que vosotros los fuertes llevar las cargas de los débiles, ¿verdad? 25, entonces ponte de acuerdo. Esto es, vamos a ponerle un poquito de contexto. Digamos que yo tengo un problema con mi hermano, voy a poner así el ejemplo, ¿verdad? Hoy tengo un problema con mi hermano y tenemos que ir, no sé, adentro a arreglar con el juez ese problema que tenemos. Entonces nos ponemos de acuerdo el día llegado, la corte,
y obviamente que en ese tiempo pues era a pie, pues había que caminar. Entonces vamos en el camino. Entonces lo que el Señor está aconsejando o recomendando o mandando, que me ponga de acuerdo con Él en el camino antes de llegar al juez. O sea, bueno, mira, yo reconozco que sí me equivoqué, te pido perdón, dime cómo podemos resolver esto, arreglemos las cosas y sigamos la fiesta en paz, y aquí no ha pasado nada, arreglemos. La Biblia dice que en cuanto dependa de vosotros, seguid la paz con todos los hombres, ¿verdad? Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿para qué ir donde el juez? Porque uno de los dos va a perder en ese juicio y se va a empeorar el asunto. Se va a empeorar el asunto. Algunas veces, y esto sucede en El Salvador, no sé si en otros países, cuando alguien, o en la política, cuando alguien levanta una una falsa acusación de alguien, ¿verdad? De otra persona, a veces cuando son candidatos o así, y es falsa la aprobación, no hay pruebas, es una falsa acusación, es calumnia. Entonces esa persona tiene dos opciones. El culpable le pide una disculpa públicamente grabada, o va a la cárcel, Entonces, en el peor de los casos, la persona sabia pues tiene que pedir disculpas públicamente, y eso lo sabe toda la nación, y no toda la nación, todo el mundo, porque eso queda ahí, ¿verdad? Entonces, y eso para que aprenda, y eso por una orden del juez. Entonces, eso es, hay que arreglar las cosas, hay que ponerse, dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si hubo una discordia, un desatino, un desacierto, antes que se ponga el sol, antes que se termine el día, hay que arreglar eso. En los matrimonios, ¿verdad? Hay que arreglar eso, ¿verdad? Entonces, en todo, en los trabajos, en todo. ¿Para qué? En fin, ¿sabes que una de las cosas que es interesante que yo me he puesto a pensar, yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo, que cuando venimos a este lugar, nos damos cuenta lo frágiles que somos, los perecederos que somos, que no vamos a estar siempre eternamente en esta tierra. Somos pasajeros, un día nos vamos a encontrar delante de la presencia de Dios. Pero no son las paredes, no es la iglesia, no son las paredes. Es que es cuando somos confrontados con la palabra de Dios que sucede eso. Ni tampoco es porque yo esté predicando, es porque la palabra de Dios nos confronta y nos hace saber que nosotros somos pasajeros. Nosotros, el tiempo vuela. Vamos de pasada, aquí dice como la flor del campo en nuestra vida, amanece y florece y en la tarde ya es marchita, se acabó. Así somos de pasajeros nosotros, rápido, en un suspiro, ya no estamos aquí. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de esto. Enséñanos sabiduría a contar nuestros días y que traigamos al corazón sabiduría. Número 5. Adorar a Dios con altivez y buscar el favor de Dios creyéndose o midiéndose por encima de los demás o creyéndose mejor que otros, tampoco funciona, porque Dios conoce todo. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Voy a tratar de avanzar un poquito en esto porque está más claro, no necesita ninguna explicación. A unos que confiaban en sí mismos como justos, no eran justos, se estaban dándolas, alardeándolas de que ellos eran mejor que los otros, que eran justos, y más bien que estaban siguiendo las tradiciones humanas, lo cual Dios aborrece. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, se creían mejores, se medían por encima de los demás. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. La otra vez mencionábamos qué significa publicano. Eran los peores de los peores, de los judíos que se habían convertido en cobradores de impuestos, o sea que se habían ido al bando de los romanos y cobraban los impuestos a sus mismos compatriotas. Pero no solo cobraban los impuestos que eran justos, sino que los extorsionaban, les cobraban los impuestos que ellos les daban la gana y se enriquecían, ¿verdad?, con la corrupción, como el caso de Zaqueo, Leví o Mateo. Entonces, tenían el adjetivo de publicanos, que es similar a prostitución, y de ahí para abajo. O sea, eso eran los más, ellos no tenían el privilegio de acercarse al templo, ¿no? Estaban desterrados completamente, eran lo más bajo de la sociedad.
Así es que, pero el Señor pone un ejemplo aquí de un publicano. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el fariseo religioso, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, porque esa oración obviamente el Señor no la recibe. Él estaba orando para sentirse bien, amortiguar su conciencia con él mismo. El Señor no recibe esa oración. Dios, te doy gracias por todo. Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Acuérdense que es el contexto de el antiguo pacto. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, o más bien aquí podría decir en lugar del otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Verdad? Enaltecido. Le mencionábamos la otra vez Pablo, el gran hombre Pablo, santo varón, que fue al tercer cielo y vio cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, y no le fue permitido revelarlo. Él decía: yo soy el peor de todos los pecadores. Yo soy el peor de todos los pecadores. Y decía: miserable de mí, que lo que quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Él estaba luchando con el pecado. Juan menciona lo mismo. Entonces, pero ese en ningún momento dijo: yo soy pecador, yo reconozco nada. Nosotros, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. O sea, nosotros tenemos que estar luchando con el pecado constantemente, porque es una lucha hasta el día de su venida. Pero la Escritura, la esperanza es que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Número 6. Algunos buscan a Dios por motivos equivocados, o sea, lo cotidiano, el materialismo, el material, para vivir el aquí y ahora, ¿verdad? Juan 6, 25 al 27. Entonces, buscar a Dios por los motivos equivocados no convence a Dios, ¿verdad? No convence a Dios porque Él conoce todas las cosas. Él conoce todas las cosas. Hoy en día, cuando alguien va quizás a ocupar un puesto, ya sea en lo político, cualquier cosa que sea, puede poner lo que sea en las aplicaciones, y algunas veces no necesariamente todo es correcto, pero si estuviéramos llenando una aplicación delante de Dios, Él conoce todo. Él conoce todo. Juan 6, 25 al 27. Y hallándole al otro día del mar, aquí el Señor había hecho un milagro que le dio de comer a más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños, ¿verdad? Y estaban sorprendidos por ese milagro. Pero ellos le dijeron: Rabí, fueron a buscar el siguiente día y le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, fíjense, Jesús no le contesta la pregunta que ellos le hacen, él les dice, él va al punto: de cierto, os digo que me buscáis porque habéis visto las señales. De cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos estaban buscando comida, y si el Señor puede hacer comida, si Él puede dar comida, pues ¿para qué vamos a trabajar? Dejemos la construcción, ¿verdad? Dejemos todo y vamos a andar con el Señor, y pues el hecho de que estemos ahí, Él se va a agradar de nosotros y nos va a dar de comer todos los días, y tranquilo, vivimos la vida así. No es así. Dios estableció el trabajo desde un principio, ¿verdad? Entonces les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os vendrán por añadiduras. O sea, hay gente que se acerca a Dios por una necesidad, lo cual es válido, pero no debe ser el punto principal. Debemos de acercarnos a Dios para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas, y después lo que a Dios le plazca darnos, si tenemos una necesidad,
alguna sanidad, algún milagro, lo que quiera. Si a Dios le place hacerlo, gloria a Dios. Y si no lo hace, de todas maneras, gloria a Dios, que su nombre sea glorificado, porque ese es el fin. Tenemos el caso de Job. Job pasó un gran problema, una gran dificultad, una gran enfermedad, lo menospreciaron todos, hasta su esposa, murieron sus hijos, sus amigos lo criticaron, pero dice que él en todo nunca él se rebeló contra Dios, siempre glorificó. Jehová dio y Jehová quitó, sea su nombre glorificado. Nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. O sea, al final el mundo va a seguir como el mundo sin nosotros y Dios sigue siendo Dios sin nosotros, ¿verdad? Así que los beneficiados de servirle a Dios con integridad somos nosotros. Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9, 57 al 62. Los que querían seguir a Jesús. Este es parecido al caso que acabamos de leer. Pues veía que el Señor podía hacer milagros, para él no era imposible, incluso cuando había que pagar los impuestos. Y le dice a Pedro, ve al mar, tira el anzuelo y el primer pez que saque, ábrele la boca y ahí encontrarás una moneda, paga los impuestos por ti y por mí. Fácil, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, no, pues con el Señor podemos hacerlo y lo podemos hacer rey para que Él nos libere del imperio de los romanos. Pero no era así. 57. Yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Como Jesús conocía su corazón, le dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si me sigues porque estás buscando prosperidad financiera, estás siguiendo el líder equivocado. Yo no soy ese, no era el propósito del Señor. Como digo, cualquier cosa que Dios nos dé en la jornada, gloria a Dios, pero no es la prioridad. No es la prioridad nuestra realización delante de Dios, sino la gloria de Dios. La gloria de Dios. 59. Y dijo otro, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mis padres. O sea, en otras palabras, bueno, todavía estoy cuidando a mis padres, ellos son ancianos, y pues el mandamiento número 5 dice que honremos a nuestros padres. Honrar a nuestros padres dice que es cuidarnos, es darle la necesidad de proveer para las necesidades que ellos tienen. Pero el Señor no se puede poner los padres o los hijos o cualquier otra cosa delante de Dios, ¿verdad? Yo he escuchado gente, y con muy buenas intenciones, decir que primero es Dios, después la familia y después el trabajo. Primero es Dios, después la familia y después el trabajo. Cuando escuchamos eso, se oye bonito, pero eso quiere decir que nosotros tenemos el poder por encima de Dios de dónde poner su lugar. Podemos ponerlo en el primero, en el segundo, en el tercero, pero no. Eso es equivocado, eso es erróneo. Ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Dios tiene que ser todo en nuestra vida. Él tiene que ser todo en nuestra vida. En nuestro hablar, en nuestro respirar, en nuestro diario vivir. Dios es todo en nuestra vida. Por Él vivimos. No podemos, porque digo, si lo tratamos de poner en segundo lugar es porque somos más grandes que Dios. Somos más grandes que Dios y nosotros podemos decidir donde no podemos decidir nosotros. No, Él es todo en nuestra vida. Es como decirle a Dios, ayúdame y toma el timón de este barco en que voy. No necesito que me ayude. Yo quiero que Él sea el que maneje el barco de mi vida completamente, de mi matrimonio, y que no sea yo, ¿verdad? Porque así voy seguro. Y le dijo otro, sígueme, y el Señor le dijo, deja que primero vaya y entierre a mis padres. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El muerto obviamente está refiriendo aquí espiritualmente. Así que lo más importante es lo que Dios mande, lo que Dios ordene, ¿verdad? Su gloria, eso nada es más importante en este mundo que su gloria. 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, tengo que arreglar algunas cositas todavía ahí, y entonces yo vengo y te sigo. O sea, déjame hacer eso. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, no tienes que pensarlo. No es, yo hice muchas veces eso en El Salvador. O sea,
A mí, me invitaban a la iglesia y yo no iba a la iglesia por complacer a la gente, a la amistad, a las tías que lo invitaban a uno, y ahí cuando le hacían la confrontación a uno de hacerle el llamado a aceptar a Cristo, uno dice, no, mejor después, más adelante, porque estoy muy joven, o sea, tengo que disfrutar la vida, así piensa uno, ¿verdad? Pero no es así, aparte me da vergüenza porque mis amigos me van a invitar a los bailes y no voy a poder ir, así piensa uno, ¿verdad? Pero uno no sabe que uno está en las manos, que la vida de Dios no está en las manos de Dios, uno puede morir en ese instante, y se acabó. Entonces cuando llego a Estados Unidos, llego un jueves, pasé el viernes y me invitan el sábado a la iglesia, yo dije, sí, claro que yo voy a ir a darle gracias a Dios, porque le pedí que me trajera con bien, Él lo hizo y aquí estoy. Entonces llegó el momento de la alabanza, empecé a tratar de traer ambiente con la alabanza y la predicación, pero cuando me hacen el llamado a aceptar a Cristo, ahí me asusté. Y yo dije, ¿para qué vine? ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo me salgo de este lío? O sea, yo pensaba que iba a ir ese día a la iglesia y así como entré, así iba a salir, o sea, sin ningún compromiso, sin nada, o sea, así, hacerlo a mi manera, ¿verdad? A mi manera, como estamos hablando, servirle a Dios a mi manera, simpatizante nada más. Sí, yo creo que el evangelio ¿verdad? Es una buena decisión y está bonito, ¿verdad? Los cantos son bien bonitos, los cantos y así, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Entonces me vi confrontado y había una lucha dentro de mí. Y yo dije, pero yo no puedo seguir siendo tan cobarde y seguir postergando y diciendo, no, más adelante. Si yo le pedí a Dios que me trajera con bien a los Estados Unidos, Él lo hizo y aquí estoy. O sea, yo voy a servirle al Señor aquí, voy a empezar una nueva vida aquí en Estados Unidos. Y con cobardía dije, con cobardía lo reconozco y le pido perdón a Dios, al cabo que aquí nadie me conoce, aquí voy a empezar una vida nueva, ¿verdad? Me daba vergüenza, en El Salvador me daba vergüenza. Y a la primera carta que le mandé a mis padres les dije que gracias a Dios había llegado con bien y que no se preocuparan por mí, que yo era cristiano y yo le iba a servir al Señor. Así es que así fue. Pero no, cuando el Señor lo llama a uno no puede postergarlo. Decir, no, pero voy a hacer estos proyectos primero me caso y después que me case que tenga mis niños y después del otro y mi carrera primero y aquí cuánta cosa. No. Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Yo puedo entender esto perfectamente. Yo trabajé en el campo y cuando uno ara es misterioso. Con los bueyes uno tiene que ir viendo hacia adelante. En el momento que uno mira para otro lado se pierde del surco, de la línea, y es así, es un misterio, pero mientras uno está viendo, va perfecto. Entonces, así el Señor se pone estos ejemplos, y claro que Él es Dios, Él sabe que eso es así. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Así es que la mujer de Lot, ay, se quedó pensando las gallinas que dejaba, quizás quién sabe, los pantos y cuántas cosas que pudo haber dejado en Sodoma y Gomorra, que estaba ardiendo en fuego y azufre por el juicio de Dios. Cuando vio hacia atrás se convirtió en estatua de sal, ¿verdad? Y está ahí todavía. Número 7, servir a Dios con una obediencia parcial es igual a rebelión o pecado de obstinación. La obediencia parcial es igual a desobediencia. No sirve. Voy a avanzar aquí porque el tiempo me va siguiendo. Primer libro de Samuel 15, 17 al 23. Primer libro de Samuel 15, 17 al 23. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y hazle guerra hasta que los acabes, porque pues no has, a ver, me perdí. Bueno, 18. Y Jehová te envió en misión, ve, destruye a los pecadores de Amalek, hazles guerra hasta que los acabes. 19. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, fíjese la posición de Saúl ante sus propios ojos, antes bien he obedecido
la voz de Jehová. O sea, ¿cómo es posible que me vengas a decir eso si yo he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido los amalecitas? O sea, yo lo he hecho, no sé de qué estás hablando. Samuel, le puedo haber dicho, I had no idea what you're talking about, le debe haber dicho a Samuel. O sea, no sé lo que estás hablando porque yo sí hice todo eso. Entonces, más el pueblo tomó, ahora le está echando la culpa al pueblo, ¿verdad? Ahora le está echando más el pueblo, pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. O sea, la intención, ¿verdad? Suena legal, suena bien, pero el fin no justifica los medios. 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es más importante? El obedecer su palabra y prestar atención. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Triste, ¿verdad? Vamos a ver lo que había dicho en el primer libro de Samuel 15, 1 al 3, lo que había dicho el Señor y lo que Él hizo. 1. Después de esto, estamos regresando al contexto. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo. Esa era la orden, esa era la misión. ¿Por qué? Porque eran pecadores. Dios estaba vengando de este pueblo que se había opuesto al pueblo de Israel cuando venía en el desierto. Y Dios estaba tomando venganza porque no se puede, ¿verdad? Dios no se olvida de nada. Bueno, yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque apenas me quedé en la primera parte y ya son las 11:30. Entonces voy a cerrar entonces con un último pasaje aquí al final, ¿verdad? Y vamos a tener que hacer una segunda parte. Bueno, entonces, ¿cómo enseña la palabra? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de honrar a Dios? ¿Cómo debemos de buscarle a Él? Y solo voy a decir así rápido. Dice el salmista, el Salmo 51, un corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. Tenemos que hacerlo con integridad, con sinceridad, reconociendo que somos pecadores. Lo peor que podemos hacer es justificarnos o tratar de justificarnos delante de Dios porque Él nos conoce. Vamos a cerrar con este texto, Hebreos 4, 15 al 16. Hebreos 4, 15 al 16. Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí viene el consejo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos ponemos de pie y vamos a dar gracias a Dios. Tenemos que arrepentirnos a diario, a cada momento, a cada instante, y no tomar las cosas de Dios a juego, porque Dios conoce todas las cosas.
Padre, gracias por la oportunidad, gracias por la bendición, por el privilegio, Dios mío, que nos ha permitido estar delante de ti. Gracias, Dios mío, ayúdanos que esta palabra, Dios mío, no caiga en el cesto de la basura, sino que caiga en nuestros corazones y pueda hacer lo que tenga que hacer. Cambiarnos, transformarnos, santificarnos para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.